esta tarde tengo que ir a un sitio y estaban en la portera esperándome. Así que como no las voy a poder sacar para ir a hartarlas, las voy a echar para aquí, para estos valles, porque si no se están en la puerta y de la puerta no se mueven hasta que yo llego, sin comer allí. Así que las vamos a enristrar por ir para allá. Que está toda la gente asustada que va a ser el fin del mundo, ¿se piensan? Madre mía, pues no queda aquí mundo. Nosotros sí, pero el mundo sigue. Así que vamos a hacer eso, vamos a apuntarlas para aquí que coman. Porque esto no puede ser buena. ¿No os acordáis que os dije estos días de para atrás que el pájaro de la muerte estaba cantando allí detrás de mi casa? Ha estado cantando. Empezó a las 3 de la mañana y se tiró cantando. Ahí me despertó toda la noche ya sin dormir. Venga a cantar, venga a cantar. Pues esta mañana se ha muerto un hombre de mi pueblo. Y cerca de donde estaba el pájaro, para allí, detrás de mi casa, así para abajo. El bicho ese, cada vez que canta, como máximo 10 días se muere alguien. Y ya te digo, os lo dije, no sé en qué vídeo os lo dije. Yo llevo sin dormir toda la noche el pájaro cantando. Y yo cada vez que lo escucho cantar, sé que en 10 días o así, le digo siempre a la mujer mía, alguno casca. Y oye, pues en efecto, no falla el bicho, se conoce que presiente la muerte. Yo también la presiento. Muchas veces me parece que me pasa por delante. Aquella noche mismo también. Me desperté así como con un aire y cuando al momento, como si te pasara una cosa así negra, ¡fum! Y te despiertas así, era... ¡Hey, toma, toma! Vamos a echarlas para abajo. Que tenemos para aquí una liada que no veáis. Mira cómo tienen todos los jabalines gozados. Voy a echarlas para aquí, ya os digo, porque si no están esperándome los animales ahí y yo esta tarde no las voy a poder sacar. Los animales son fieles al dueño. Toma, toma, toma. ¡Hey! ¡Vamos! ¡Nicanora! Ya vienen para acá. Toma, toma, toma. A los transportistas hay que apoyarlos, claro que sí. Bueno, es que están todos los sectores mal. Esto yo no sé, esto se ha puesto de una manera. Que aquí ya es que ya no se gana nada. Nada más ganan dinero que ellos, ¿eh? Bueno, vamos. Esta mañana me ha dicho un panadero, y tiene razón el hombre. Me ha dicho esta mañana un panadero que han dicho que va a subir el pan. Pues él no lo va a subir porque dice que tiene mucha harina a comprar. Dice, como hasta que no se me acabe esta harina, porque yo ya le he comprado la harina esta que tengo almacenada a un precio, no voy a subir el precio del pan. Pues otros lo están subiendo, pero si ya tenéis comprado, la habéis comprado barata, hombre, gastadla que habéis comprado barata. Lo que no pueden hacer las cosas que hacen. Igual que el aceite, ¿cómo se ocurre subir el precio del aceite de oliva si habéis comprado las aceitunas por 4 duros ahora y tener los almacenes llenos de litros de aceite? El ansia de dinero va a poder al ser humano. Os digo yo, el ansia. Pues ese panadero me ha dicho, yo no subo el pan hasta que no me se acabe la harina. Cuando se me acabe la harina y la compro que es más cara, y si puedo ajustar los precios, no lo subiré. Hombre, tenemos que mirar unos por los otros, sino aquí unos están hinchando a ganar dinero con las crisis estas. Uno no gana para disgustos y ruinas, y otro venga a ganar dinero. Eso no, hombre, eso no puede ser. Ya estos pinos se secan de la profesionaria, de la coca esta. Se mueren. Yo os digo, voy a echar las vacas porque... Pero es verdad, hombre. Está la flor de la jara, que dicen que está debajo de la cruz de Jesucristo. Y esto es una gota de sangre de Jesucristo. ¿Lo veis? Dicen que esta flor estaba debajo de la cruz. Cuando lo crucificaron y le cayó una gota aquí. La flor de jara. Dicen... ¿No ves los pinos cómo se los comen las cocas esas? Esos dos están secos. Aquel también, se secan. A mí no me pican esas bichas y las cojo con la mano y todo. Como me he criado en el campo, pues estoy acostumbrado a la alergia de ellos, aunque no tengo alergia ni nada.
Pues eso lo va a pasar ahora. Los sinvergüenzas se están enriqueciendo a costa del sufrimiento de la gente. ¡Alegre! Claro, lo que pasa es que ellos se están aprovechando de cobrar impuestos. Se ha puesto estos mundos, pero no en España, a nivel mundial, que los líderes se están hinchando a ganar dinero, no se ven hartos y no se dan cuenta que el dinero sí te da, pero tampoco hay que tener tanta ansia. Día viviré. Eso es lo que pasa, los líderes mundiales se están volviendo todos locos. Luego estos líderes que tenemos, como son todos niños riquinos, criados a capricho, que nunca han sufrido, porque en la vida lo que te templa, lo que templa a una persona es saber lo que es la vida. Hubiera estado como yo toda la vida penando y toda la vida sufriendo, verás como no tenías tantas ansias de poder ni de hacerle mal a nadie. Las cocas, ¿cómo se comen esto? Aquí el tiempo que hace, ¿no veis? Con eso de la calima esa. Ese día vivirá. Va, pues ya dejo para aquí a las vacas y yo ya... ¿Qué hace ese el ruso ese? ¿Cómo se le ocurre en el 2000 y pico la que están liando ahí arriba? Con un montón de gente inocente, ni nada, la que están liando, solo por ansia, porque eso es por ansia. Y no le para los pies ninguno. Buah. Día viviré. Si esto igual, si supera la envidia que me cogen a mí, que se piensan que me estoy ganando dinero con las redes sociales y no gano un duro, o gana una miseria, podría ganar, pero tendría que hacer un montón de historia. Uy, tanto, y eso que ni me compro coche, yo llevo la misma vida que llevaba antes. La misma. A decir carretero. Pero la gente nada más por el ansia. Madre mía, qué ansia. Voy a contar una cosa esto ha sido antier. Fue el sábado, fue el sábado. El sábado fui a un pueblo de aquí de la Sierra de Gata a llevar unas cosas a un hombre. Unas cosas que me había comprado allá a un pueblo. Cuando de esto que voy por la plaza del pueblo con el coche, atravesando el pueblo, y me encuentro allí, en mitad de la plaza, así, a un hombre de otro pueblo de país lejos, y estaba el hombre como desorientado, que yo de aquel hombre me llevo muy bien con él, porque yo aunque ahora sea famosino así, y a mí toda la vida para aquí por todos los pueblos me han conocido, porque siempre he andado con los ganados, contratos y con historias, yo siempre he sido más o menos por toda la zona me han conocido. Y ese hombre, yo he estado muchas veces en su casa, en su bodega, cuando bajo la ventana del coche y al hombre, ¿pero qué haces para aquí? ¿Estás lejos de tu pueblo y tal? Y me dicen, bueno, el hombre cuando me vio fue como si cuando ves a un niño que el padre sale corriendo, bueno, el hombre allí. ¡Ay, Jesús, aparca el coche para ahí que te invito a una cerveza! ¿Qué tal? Ah, pues yo cogí, venga, voy a aparcar el coche y ya me dice a ver qué pintas para aquí, tan lejos de tu pueblo. Pues voy para allá y le digo al hombre, aparco el coche, ¿qué tal? Y te dice, no, es que me venía a vivir para aquí. ¿Cómo que te has venido a vivir? Sí, me he venido a la residencia. Le estaba dando al hijo 800 euros por cuidarlo y trabajándole, ha estado trabajándole para el hijo toda la finca hasta ahora. Y cuando el hombre ha empezado ya a ser ya mayor, vamos, que ya es mayor, que ya empezaba a ayudar, no, nos tienes que dar 800 euros y te hace la comida todos los días la nuera. Dice que una guerra allí, una lucha le estorbaba todo, así que acudió el hombre, dice que los ha quitado el testamento y dice, no pasa nada, ya lo volverás a poner. Y se ha alargado la residencia. ¿Vosotros creéis que un hombre que toda la vida dándolo todo por el hijo y que a la vejez se tenga que ir el hombre a la residencia porque ni por dinero lo quieran cuidar? Madre, cómo estamos en estos mundos de Dios. Así que al hombrito le enseñé aquel pueblo donde está, le enseñé los sitios buenos y amigos míos le presenté, le dije, vete para acá que yo te voy a llevar aquí a
Y te enseño para aquí, gente. El hombrito me lo decía, dice, 800 euros todos los meses. Y la nuera no me podía ni ver, ni el hijo. Y encima el hombre coleccionaba, le gustaban unas cosas que las coleccionaba. Y yo le había regalado muchas. Y me dijo el hombre que le había tirado, la nuera, por hacerle daño, le había tirado unas cosas. Y él le dijo al hijo, ¿me habéis tirado vosotros esto que tenía? Y el hijo le dijo que no, y la nuera lo negaba. Y le tuvo que pedir perdón él a la nuera. Que si no dice que lo echaban de allí, eso es injusto, por favor. Y ahora el hombre para una residencia. Un hombre que nunca había salido de su pueblo, nada más cuando fue a la mili y cuando iba para allá a la vendimia a trabajar. Un tío trabajador y ni por dinero. Mirad cómo está el mundo. Así que el hombrito cuando me vio, yo también me quedé blanco y dije, ostras, ya se acabó otra historia de otro hombre. Pues ese hombre era muy, muy buena gente. Pues ese ya el hombrito en la residencia hasta que se muera. ¿Ves lo que son los hijos? Dale, dale. Si no quieren ya ni dinero. Me decía el hombre, los he quitado del testamento. ¿Y qué? Si no más tiene ese hijo, tarde o temprano se lo tiene que dar todo. Así está la vida. Yo es que como he hablado toda mi vida con muchos viejos, ese hombre lo conozco yo de toda la vida, chico, con él montones de tratos. Madre mía, me da esta pena para ir el hombrito solo. A esas alturas tener que abandonar tu casa y tu pueblo. Tenían que hacer más de ayuda a domicilio. Fíjate la nuera, la hocicúa, a ver, pintar lo que le dije, pues bien chula que es, bien le gusta el dinero. Y al hijo igual, como buenos todos terrenos tiene el hijo para chulear. Esto es un perejigo de esos, que son unas perinas chiquininas que echan peras. Está florecido. Y fíjate dónde está una planta autóctona de pa' aquí. Y son peras. Pues ya las vacas las he hecho para esta noche y ya para que se entretienen. Ya saben que he venido esta tarde también. Así que ya os dais cuenta de lo que es la vida. Si esto no aquí no entiende. Y que le decía la nuera y el hijo que era poco dinero el que le daba otra, 800 euros por un plato de... y la mitad de los días el hombre no iba a ir a comer allí, lo que me ha dicho, que la mitad de los días comía él en su casa. Madre mía. No ves cómo está el mundo. Ni los hijos, ya pues mira los padres. Todo lo que echa una bola, después de la flor echa una bola, se llama ripipión. Que eso es pienso para las cabras. Eso madre mía, se lo comen las cabras. Que pero este ya está caducado del año pasado. Ripipión. Y la jara, contra más, si hay incendios, más nace. La única manera de extinguir la jara es arándola. La labras o la gradeas y se pierde. Y esto es escoba blanca. Y esto es escoba amarilla, está buenísima para las cabras. Día viviré. Mira cómo está todo como nublado. No se ve un alma a campo. A mí las ciudades nunca me gustaron. Viví en ellas un año y medio. Pero no, nunca me ha gustado, me gusta esto. Y trabajar para otro tampoco nunca me ha gustado. Si yo estoy solo todo el día, todo el año me tiro solo. Nunca me ha ayudado a nadie. Aquí todo el que se ha arrimado ha sido para sacarme. Día viviré. Pobre hombrito, qué pena me dio. Estaba como desorientado allí en la plaza, fijaros, Claro, el hombrito da todo vida nueva, estilo, estando todavía en su casa, tener que ir a una residencia, pues imagínate, aunque estén allí bien tratados, que él me ha dicho está muy bien, pero claro, se tiene que acostumbrar a unos horarios, a unas historias y está fuera de tu pueblo.
Que ya cuando uno se muere, os lo voy a decir, hasta el ganado, que llevo toda la vida con ganado, cuando son viejos y se están muriendo, que ya ven que se van a morir, van siempre a buscar las querencias suyas, siempre. Donde han estado toda la vida, en la finca donde más les ha gustado, a la hora de morir se va el ganado allí. Pues las personas igual, llegan ya a unas edades de 80, 90 años, que ya por la ley natural te queda poco de vida, pues ¿dónde te vas a estar más a gusto hasta morirte? Pues en tu zona. Pues este hombrito yo sé que se las va a pasar canutas allí. Diga él que no. Porque no es tu pueblo, no es nada. Y encima está solo, que está viudo. Si tuviera la mujer, pues... Me dijo que a lo mejor un hermano suyo se iba para allá. Y pues si va tu hermano, mejor. Vamos a ver esta portera, pues si está abierta. Pero yo os lo digo que llevo toda la vida con animales. Los animales a la hora de morir van siempre a buscar la querencia. Yo tenía un perro que se vino a despedir de mí y se murió. Luego tenía otro que se lo regalé a uno y lo sacaron de la perrera el perro medio muerto. Y se levantó y se vino andando donde las cabras. Día viviré. Vamos a subirnos a la sierra luego. Ayer saneé las cabras, le hicieron la prueba de tuberculosis. Tengo todo el día un picor de ojos con esta mierda del polvo este, que me pican los ojos y mira que yo no tengo alergia acá. Hay que andar al loro. Vamos a ver la portera y me voy. Le decía, he quitado del testamento al hijo y a la nuera. Digo, si a la fuerza tienen que heredar. Está cerrado. No, ese hombre era buena persona, no era un dictador. Uy, es un bendito. Lo que pasa es que la gente, os digo que ya los viejos molestan. Otros no, hay otra gente que sí, que ya... Lo que pasa es que la gente mayor sufre mucho con todo y ya, claro, que decía el hombre, dice, vas a comer, se te cae un cacho de pan, lo que dice, ya estaban riñendo. Si se ponía la camisa y no se abrochaba bien la camisa, ya le estaban riñendo. Hombre, que comprenderlo, que llega a unas edades que ya no vais hecho un pitimini. Pues menos mal que el hombre se duchaba y todo solo, que si lo tienen que duchar. Bueno, pues os dejo, dagale. Que pase buena tarde. Y Dios dirá lo que nos tiene que por llegar. Día que yo me muera, que me metan en un cajón. Cómo está todo, abandonado, está todo. Por eso la vida hay que vivirla. Y conformarse con lo que uno tiene, os lo digo de verdad. Yo, esa gente que tiene tanta suerte, que desde que se casa le ayudan todo el mundo, le dan todo,
los enchufan a trabajar en buenos sitios. Hay gente que le viene la vida siempre bien. A mí, nada más que desgracia. Me han venido siempre. Está una cuchara, todo lo que hay, todo lo hemos tenido que comprar la mujer mía y yo. Por eso no me ilusiono nunca con dinero ni con cosas. ¿Para qué? Si el dinero, os lo digo de verdad. Dinero con poco hay bastante. Tener para vivir normalmente. Día que yo... No ves, pues las vacas las he cogido, las he quitado de ahí porque estaban... Si no vengo esta tarde, que me tenía que ir, que me tengo que ir a las 5, los animales están toda la tarde ahí esperándome hasta que yo llegue. Y a mí es que se me parte el corazón ver a los animales sufrir. Pues están las vacas nada más que esperándome 5 y a la hora que todas las tardes viene. Vengo por las mañanas, el hecho de comer, por las tardes las saco para ahí. O algunos días por la mañana las saco. Entonces los animales, si no vienes esta tarde, las pobrecitas están ahí toda la tarde esperando toda la tarde ahí. Ahora ya está con ellas, las he echado para allá atrás. Pues yo ya sé que hasta por la noche no vuelven, hasta por la mañana no están aquí. Y es de lo que se trata. Os dejo, dale, pasarlo bien. Ya os contaré el jueves a ver qué tal el saneamiento de las cabras. A ver si no creo que se haga ninguna mala, a mí nunca me ha salido ninguna, pero con estas normas y estas leyes que tenemos de la tuberculosis, ya no se sabe ni qué hacer. Madre mía, ya los pienso cómo se han puesto, esa pobre gente que tenga los animales echándole de comer. Pienso, madre mía, qué ruina. Gasoil, madre. Pues ayer vinieron de la universidad unos chicos y me hicieron uno me estaba haciendo una encuesta de los gastos que tenía, de los gastos que tengo en la explotación y de los ingresos. Y decía el tío, si es que no tienes gasto, decía, ¿qué gasto quieres que tengamos, Dagales? Sí. Yo tengo el ganado como hace 2000 años. Sol y mosca. ¿Sí? Porque están haciendo un balance y tal de los piensos y de las ganaderías y tal. Así que menuda risa me pasé con los tíos. Os dejo, Dagales, pasarlo bien. Voy a ver si voy para aquí esto y me voy a hacer unas cosas. Nos vemos.